Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sigamos leyendo esta carta a los Gálatas. Vamos en el capítulo 1. Leamos el versículo 17. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Estamos leyendo cuando el apóstol Pablo cuenta cómo fue su conversión y dice que no lo recibió porque alguien se lo hubiera enseñado, sino por revelación del Señor, por revelación de Dios, porque a él le fue revelado nuestro Señor Jesucristo y le fue revelada su palabra. Y entonces, como acabamos de leer y como leímos ayer, el apóstol Pablo, cuando recibió esa revelación, porque tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, ¿él qué hizo? Él no fue a Jerusalén ni siquiera a buscar a los apóstoles, a los 11 apóstoles que estaban vivos en ese momento, sino que él se fue a un tiempo a solas con el Señor en Arabia. Después volvió a Damasco. Después, pasados 3 años, sí fue a Jerusalén a ver a Pedro, al apóstol Pedro, pero solo estuvo con él 15 días. Y solamente vio a Pedro, no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, que como ya sabemos, el Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas, como está escrito en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, tú puedes leer. Leámoslo. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¡Wow! Entonces, el apóstol Pablo recibió el Evangelio y lo que hizo fue pasar tiempo a solas con el Señor. No fue a buscar a nadie, sino él buscó fue la comunión del Señor, la comunión con el Señor, con la oración y con la alabanza a Dios y con el estudio de su palabra. Y luego dice el versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. El apóstol Pablo les estaba diciendo, todo lo que les estoy diciendo es así como se los estoy diciendo, no estoy diciendo mentiras. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Después de eso fue cuando empezó a predicar su palabra en los viajes misioneros del apóstol Pablo, que ya los estudiamos toditos. Y tú puedes ver los videos cuando hablamos del libro de Hechos de los Apóstoles. Versículo 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¡Wow! Y hasta ahí el capítulo 1. Por fin lo terminamos. Impresionante la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Y mira que ya
estaba la fama que se difundía en las regiones, por ejemplo, en las iglesias de Judea. Ni siquiera lo habían visto y ya se hablaba de él, del apóstol Pablo, porque su conversión fue impresionante. Él que en otro tiempo asolaba a las iglesias, que en otro tiempo perseguía a cristianos y todas estas cosas, y los daba su voto para que los mataran, y bueno, todo lo que ya hemos leído, y ahora se había convertido al Señor, había dejado toda esa vida pasada atrás completamente y era verdaderamente una nueva persona en Cristo Jesús, porque así está escrito en la palabra de Dios, que Dios hace todas las cosas nuevas. Cuando nosotros verdaderamente llegamos a los pies del Señor, Dios Padre nos transforma completamente y somos hechos nuevos, nacemos de nuevo. Por eso es tan importante el bautismo en la fe cristiana, porque el bautismo es sumergirse en las aguas. Primero, arrepentirse de todo pecado que hayamos cometido, estudiar la palabra de Dios, confesar públicamente a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y sumergirnos en las aguas. Y cuando nos sumergimos en las aguas es figura y representación de la muerte de Cristo, y nosotros morimos con Él, morimos a nuestra pasada manera de vivir, y cuando salimos de las aguas somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso lo hace Dios en todos y cada uno de nosotros cuando de verdad lo aceptamos en nuestra vida, cuando lo recibimos con fe y creemos en Él y en su palabra y dejamos toda nuestra pasada manera de vivir. Como leímos hoy en Mateo capítulo 13, que leímos los versículos 53 al 58, que Jesús estaba en su propia tierra, Jesús estaba en Nazaret. ¿Y qué pasó? La gente de allí no creía en Él. Antes decían, pero ¿no es este Jesús el hijo de José, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Simón, de Judas? ¿No son estas sus hermanas? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Y no creían en Él. Y por eso, como lo leímos en el versículo 58 de Mateo 13, Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por eso, no todas las personas que leen la palabra de Dios son transformadas, porque no lo hacen con fe, porque no llegan verdaderamente rendidas a los pies del Señor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ya te digo en qué versículo está escrito eso. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nosotros tenemos que llegar a los pies del Señor con un corazón arrepentido y con mucha fe, creyendo que Dios existe, que Dios nos oye, porque dice también la palabra de Dios: no oirá el que creó el oído, no verá el que creó los ojos. Dios nos ve y nos oye, pero es por la fe que pasan los milagros de Dios en nuestra vida. Es por la fe que la palabra de Dios,
se hace una realidad en nuestra vida. De ahí la importancia que cuidemos nuestra fe. ¿Y cómo cuidamos nuestra fe? Alimentándonos con el pan del cielo, que es la palabra de Dios. Y eso hace que nuestra fe día a día vaya creciendo y se vaya fortaleciendo en la medida que nosotros buscamos esa comunión con el Señor. Eso es lo más importante en nuestras vidas, nuestra comunión personal, a solas, en el secreto con Dios. Como lo repetimos 1,000,000 de veces en este canal. Ir a nuestro cuarto, como dice Mateo 6:6, cerrar la puerta y buscar a Dios en el secreto, a solas con Dios. Eso es lo más importante. Así nuestra fe cada día va creciendo. Y con esa fe, a través de esa fe en Jesús, en Dios, en su palabra, es que esta palabra que estamos leyendo se hace una realidad en nuestras vidas. Y realmente Dios hace nuevas todas las cosas. Si tú tienes problemas físicos, mentales, emocionales, de familia, en tu trabajo, cualquier problema que tengas, busca al Señor de todo corazón. Ora con fe, lee su palabra, alaba a Dios y verás que pronto todas esas cosas en tu vida empiezan a cambiar, porque la palabra de Dios empieza a transformar tu vida. La palabra de Dios y las hermosas promesas del Señor se empiezan a hacer realidad tangible en nuestra vida. Así como pasó con el apóstol Pablo, que cambió completamente de perseguir y matar cristianos y asolar la iglesia, a ser ahora quien predicaba y quien llevó y esparció el evangelio por toda esa región, y que gracias al ministerio del apóstol Pablo, que le predicó a los gentiles, es decir, a los que no son judíos de nacimiento, es que el día de hoy tú y yo conocemos la palabra de Dios, y 2000 años después estamos aquí leyendo y estudiando el evangelio de salvación, gracias al ministerio del apóstol Pablo, gracias a la misericordia de nuestro Señor Dios. Y eso mismo es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros en nuestra vida, que lleguemos a los pies del Señor con un corazón manso, humilde, arrepentido, con fe, y entonces poco a poco empezará esa transformación en nosotros, y nosotros empezaremos también a hablarles a otros de Jesús, a hablarles a otros de los milagros, señales y maravillas que ha hecho Dios en nuestra propia vida. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo, por los 12 apóstoles iniciales y por todos los siervos de Dios en el mundo entero, a través de todos estos años, Señor, que han venido predicando tu palabra, llevando el evangelio de salvación a muchas regiones, Señor, y muchas veces regiones muy apartadas e inhóspitas. Hoy te rogamos, Señor, por todos esos siervos, Señor, por todos esos ministerios, por todos esos predicadores, Señor, que lo han dejado todo por predicar tu palabra. Ayúdalos, Señor, a ellos y a nosotros, y permite, Señor, que a través de todos y cada uno de nosotros, a través mío, a través de quienes están conmigo, a través de estos videos, Señor, que también sea hecha una realidad tangible tu palabra en nuestra vida, y que seamos hechos nuevas criaturas, y que a través de nosotros se predique tu palabra, Señor, y muchos lleguen rendidos a tus pies con un corazón manso, humilde, arrepentido y obediente a tu palabra. Gracias, Señor.
Bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito y alabado sea el Señor.